usted lo sabe, parte de los acuerdos entre México y Estados Unidos para evitar al menos un mes los aranceles del 25% a nuestro país es el despliegue de la Guardia Nacional, al menos 10 elementos en toda la frontera entre México y Estados Unidos. Javier Oliva, si me permite usted, coordinador del Seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, hablemos de este tema. Qué gusto saludarle. Buena tarde. ¿Qué tal, Michelle? Muchas gracias por la invitación y con gusto saludo también a tu amplio auditorio. Gracias. Hacía un recuento. Nos gusta mucho el tema de seguridad, Javier, y leíamos algunos datos positivos de la incorporación de la Guardia Nacional en municipios muy peligrosos, como Ciudad Juárez, como San Luis Río Colorado en Sonora, como en Tijuana, donde, bueno, además de proteger la frontera, están haciendo patrullaje en estas ciudades. Los más contentos son los presidentes municipales, pero ese es nada más uno de los lados que tiene pues el despliegue de este grupo también militar en la frontera. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, lo primero que hay que comentar es que 10,000 elementos de la Guardia Nacional para la administración del personal de las unidades, en este caso, así es el nombre, de combate, por ejemplo, una escuadra está compuesta por 5 elementos, un batallón puede variar entre 800 y 1000 o hasta 1500 personas o integrantes. Y de lo que estamos hablando ahora, Michelle, es de una división. Una división en la administración del personal militar en México es la unidad más grande. Es decir, son 10,000 personas y estas 10,000 personas armadas con pertrechos pues es un esfuerzo logístico muy importante que además, preparándome para esta oportunidad, y muchas gracias, Michelle, actualizado, puedo confirmar y decir que ayer el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordenó el desplazamiento de otros 500 elementos del Ejército de Tierra de Estados Unidos, el Army, que se suman ya a los casi 4,500 que estaban desplegados ahora voy a dar el contexto de, de estos datos porque hay 3 batallones de Estados Unidos que son más numerosos que los mexicanos. Uno pertenece a la Infantería de Marina, otro pertenece al Ejército de Tierra y otro a un batallón de logística y comunicaciones. Es decir, en este momento en la frontera que comparten terrestre México y Estados Unidos, Ujú. hay 2 filtros militares, por decirlo así, ¿no? Uno que se refiere a los 10,000 elementos de la Guardia Nacional mexicanos y otro a los batallones estadounidenses a los que he hecho referencia. Ahora, un dato muy importante, Michelle. Los batallones estadounidenses están en apoyo a la Guardia Fronteriza, a la Border Patrol, y no, si bien traen su armamento, estos elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no están cargados, es decir, son armas que no traen balas. Ujú. Entonces, esto de alguna manera es una medida que atempera, porque además las leyes estadounidenses impiden justamente que las Fuerzas Armadas estén desplegadas, digamos, salvo que sean en situaciones de agresión externa, con todos sus pertrechos listos para ser utilizados. Ahora, ¿de dónde salieron estos 10,000 elementos de la Guardia Nacional? En particular para la Secretaría de la Defensa Nacional es un esfuerzo formidable el movilizar 10,000 personas que, insisto, requieren un sistema logístico muy Sí. importante y que no necesariamente los 10,000 están desplegados. No, Se no, no. De hecho, han llegado por partes a varios estados de la frontera. Incluso ese punto, Javier, ha sido muy cuestionado por la oposición, ha sido cuestionado también por algunos analistas expertos en seguridad, cómo desmantelar, así le han llamado algunos, del centro del país a la corporación o a las corporaciones para hacer todo este despliegue. Y aquí yo creo que cabe mucho la pregunta, Javier, a ver qué opina usted, también dónde está el trabajo, pues, de los estados y de los municipios, ¿no? Que deben tener su propia estrategia de seguridad ante una situación como esta también. No, desafortunadamente no la tienen por 2 razones. Una puede ser por omisión, Ujú. por miedo o por complicidad, o a veces mezcladas las 3. Por el otro lado, también en ese sentido, las autoridades estatales vemos gobernadores y gobernadoras verdaderamente fracasados en materia de seguridad pública. Lamentablemente ser una lista larga, ¿no? Sonora, Sinaloa, por supuesto, Guanajuato, no podemos decir menos que Guerrero, Oaxaca, ¿no? Chiapas, que por cierto se ha recuperado bastante bien con el cambio de gobierno. Entonces, movilizar 10,000 elementos, ¿de dónde salen, no?
es decir, de aquellos municipios que guardan cierta, y de acuerdo al informe mensual que se presentó justamente a fines de la semana pasada, lo que implica una cierta estabilidad. Ahora, esto puede ser una oportunidad para las organizaciones criminales para retomar sus actividades en virtud de que no está la presencia federal. Es una hipótesis, pero que es relativamente Sí. razonable, ¿no? Sí, pero de todas maneras, o leía, yo compartía al inicio de este espacio, Javier, datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y voy a, de hecho, el jefe de la institución, Michael W. Banks, hablaba del avance que ha permitido. No sabemos, si, obviamente, con el anuncio, estén o no los 10,000, se está logrando el objetivo. Él daba el dato de 91% de las detenciones de migrantes en la frontera, pero además que disminuyeron, ¿no? Porque ya no hay migrantes en la frontera. Al menos tenemos algunos casos muy específicos en el área de Arizona, en el área de Texas, pero más del 90%, pues al menos este fenómeno ha desaparecido después de este acuerdo, después de este anuncio. Sí, evidentemente es por temor a ser deportado, porque cuando, de acuerdo a las leyes migratorias de los Estados Unidos, cuando eres objeto de deportación, no puedes volver a ingresar nunca más, ¿no? Es decir, no tienes posibilidad incluso de obtener una visa en la medida en que eres registrado como una persona que buscó ingresar de manera ilegal, que Ujú, esto es muy delicado decirlo, pero así es. Para las leyes estadounidenses, un migrante que logra ingresar a territorio estadounidense de manera irregular, pues se convierte en en una especie de delincuente porque pues ha violado las leyes para poder estar o residir, aunque sea sin el contexto legal. Entonces, sí estamos viviendo un proceso muy difícil, Michelle, y sí es importante compartirlo con el radio y teleauditorio lo siguiente. México es un tema de agenda de gobierno en los Estados Unidos. sí. Estudié detalladamente el discurso de inauguración del ahora presidente Trump ahí en el Capitolio y los 5 principales temas tienen que ver directa o indirectamente con México. Por ejemplo, retomar el control del Canal de Panamá no es sino hacerle la competencia a la construcción del muy importante corredor transísmico a cargo del Estado mexicano, uno de los gobiernos. Ya no digamos la migración, no digamos las Foreign Terrorist Organizations, es decir, organizaciones terroristas calificadas así a las organizaciones criminales mexicanas, desde luego lo que implica la migración. Entonces, el eje articulador de su, que es muy importante porque la política es simbólica, los 5 temas principales de su discurso, junto con la primera orden ejecutiva, que esto no hay que dejarlo de lado, la primera orden ejecutiva que anunció en el segundo párrafo de su discurso fue declarar la emergencia nacional en la frontera. Ujú. Y además, escuchamos una entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a Marcelo Ebrard y hablaban de temas económicos, y él mismo le dijo, Javier, a Joaquín López Dóriga, no le demos tantas vueltas al asunto, al final se trata de seguridad, a ellos les interesa eso, y creo que si eso, en eso hay que trabajar, hay que dar eso y hay que lograr que no se cobre este arancel en lo que se cumple este plazo. Javier, le agradezco esta charla, estaremos en contacto si así nos lo permite. Claro que sí, muchas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Javier Oliva, coordinador del Seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. También hay un tema de por medio, el tema de las armas. Hablemos de esto regresando de la